a la presentación de Miguel Salgado, el primer fotógrafo de Coín, un libro de José Manuel García Agüera, editado por la Fundación García Agüera, con la colaboración y el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Coín. Esta nueva publicación para la bibliografía coineña es el deseo de nuestro añorado José Manuel García Agüera de saldar una deuda con uno de los personajes más significativos e importantes de nuestra ciudad, don Miguel Salgado Vázquez. Olvidado, si 17 cristales originales con imágenes de un Coín lejano en el tiempo no hubiesen caído en sus manos allá por la década de los 80. Este extraordinario tesoro, como él mismo lo califica en su libro, encendieron en él el interés, la curiosidad y la admiración por este vecino de Coín, que gracias a su investigación durante más de 40 años de su producción gráfica a principios del siglo XX, es y será conocido por siempre como el primer fotógrafo de nuestro pueblo. Esta publicación de unas 250 páginas a todo color es un riguroso y ameno trabajo de José Manuel García Agüera, con más de 200 imágenes impresas en una calidad exquisita, algunas de ellas inéditas y todas obtenidas a partir de originales en papel o cristal procedente de su colección personal y de cesiones de amigos y familiares. Se trata, por tanto, de un libro de vida, en tanto que su autor invirtió parte de ella en recopilar lo que hoy presentamos. Es también un libro objeto por la belleza de su forma y contenido. Es asimismo un regalo para el pueblo de Coín y la humanidad, y un homenaje a un coineño singular y pionero, Miguel Salgado, que merece gratitud y la recuperación oficial de su memoria para la cultura y disfrute de todos. Podemos decir que en este libro coinciden el siempre interés de su autor por descubrir, investigar y difundir a la ciudad y al mundo legados históricos que de otra manera quedarían perdidos en el pasado. Y lo hace en compañía, contando con la colaboración de familiares, amigos y la institución municipal, lo que hace que podamos calificar esta obra como una obra coral, haciéndonos a todos partícipes de este acontecimiento. Para comenzar con esta presentación editorial, que hoy nos reúne en este magnífico marco del patio del antiguo convento de Santa María de la Encarnación, iniciamos la ronda de intervenciones institucionales con la concejala de Cultura, Dori Luque Gómez, a la que invito a tomar la palabra. Buenas noches, alcalde, Manolo, director de la Fundación, familia, compañeros del equipo de gobierno y de la corporación, y a todos los presentes. Bienvenidos a este espacio donde la cultura hoy brilla aún más si cabe, en un acto muy especial. Especial porque nos reunimos y venimos a admirar la última obra que puso broche de oro a la trayectoria de nuestro querido José Manuel García Agüera, que, como él decía, no era cualquier libro, sino el libro por excelencia que venía a ser homenaje de nuestra historia y que daba a conocer y poner en valor la figura de Miguel Salgado, primer fotógrafo de Coín. Y es que José Manuel sigue y seguirá estando muy presente en nuestras vidas y en la cultura coineña, siendo muestra de ello este acto en el que todos los aquí presentes nos une el cariño, admiración y estima hacia su persona. Y gracias a él y a la Fundación García Agüera conocí y me enamoré de la figura de Miguel Salgado. Para mí no ha sido un proyecto más, sino uno de los grandes proyectos que marcará mi legislatura como concejala de Cultura. Y tengo un eterno agradecimiento a José Manuel por confiar en mí y hacerme partícipe del mismo. Porque estamos ante un personaje de nuestra historia que deseo sea conocido por nuestros vecinos, para que puedan disfrutar de un maravilloso viaje en el tiempo y descubrir un Coín distinto en apariencia, pero idéntico en carácter, para que puedan descubrir el gran regalo que nos dejó Miguel Salgado a las futuras generaciones y que muchos, sin saberlo, hemos apreciado sin saber que era él su autor. Y como viene a colación, si me permitís, pues aludo a algunas líneas de mi intervención en esta obra, intervención que no podía negar a la petición de José Manuel, pues para él el área de cultura siempre tenía que estar muy presente. Y entre ellas digo que es de agradecer la apreciada labor de constancia, investigación, edición, diseño y buen gusto
de mi querido amigo José Manuel García Huera, autor de esta obra, y a la fundación que preside. Con elegancia, el autor ha diseñado una obra digna del legado que dejó el personaje que damos a conocer y a quien se homenajea. Un libro muy especial, un tesoro gráfico, histórico y que se convertirá en referencia de estudio de una época y de un vecino que mostró nuestra ciudad tal como él la vivió. Por ello, quiero darle mi enhorabuena porque estamos ante una obra que hará vibrar el corazón y la memoria de un municipio que tiene afán por evolucionar sin dejar atrás su pasado y su historia. Así, sentirme parte de la vida de mi municipio y poder disfrutar de la evolución de cómo las ideas y proyectos como este pasan a ser una realidad son las grandes gratificaciones que me aporta ser representante pública, y que en este camino y trayectoria me quedo con las experiencias y aprendizajes continuos que me hacen sentir afortunada, pero especialmente de haberlo compartido con personas realmente maravillosas, siendo el amor por la cultura y por Coín nuestro nexo de unión. Así, echar la vista atrás al instante donde comienzan las aventuras y descubrir que con voluntad, un buen café y una gran libreta se pueden compartir muchos momentos y convertir a color cualquier proyecto. Estas fueron algunas de las líneas que le envié en tiempo, como a él le gustaba, y admitiendo su preciado consejo. Ni qué decir que una de esas personas maravillosas ha sido, sin lugar a dudas, José Manuel García Huera, que siento que ha sido una luz en mi camino en esta concejalía tan bonita que tengo el honor de representar. Como él me repetía en numerosas ocasiones, la cultura une, y la cultura entrelazó nuestras vidas y me permitió conocerlo, valorarlo, respetarlo y admirarlo. Y sé que el sentimiento de cariño era mutuo, entre otras cosas porque cuando me pidió que llevara a cabo mi intervención en el libro, me decía con su particular tono medio burlesco y señorial que no sabía lo que le pasaba conmigo, pero que le despertaba un instinto de protección. Eso, y que pocas cosas le podía decir que no, evidentemente por su capacidad de convicción y la calidad de los proyectos que me presentaba. Y es que no ha sido mucho el tiempo, pero sí lo he vivido con intensidad y he podido disfrutar de experiencias maravillosas junto a él y a la Fundación, como la inauguración del Centro Antonio Reina Manescao, la compra de uno de sus cuadros o la presentación del libro de Muguerza. Pero lo que nunca olvidaré y tengo guardado como un tesoro es su último mensaje, y que fue en relación a este proyecto y al texto completo que le envié para que formara parte de esta gran obra, en el que me decía: contigo el afecto también es fruto de la cultura. Y seguro que con un buen café y una buena libreta seguiremos compartiendo muchos más momentos buenos. Ojalá esos buenos momentos hubieran sido mucho más y que su partida se tratara de un mal sueño. Pero la realidad es que la cultura ha ganado una estrella y ha perdido un aliado. Echaré de menos esos cafés en la puerta de su casa, pero para mí su recuerdo será eterno y mi agradecimiento infinito. Manolo, Maripepa, Pepa, amigos y amigas, José Manuel no se ha ido. Está aquí en todos nuestros corazones. Siento que hoy nos acompaña vigilante y complacido por ver hecha realidad una de sus grandes obras, por ver unidos a su familia y a sus amigos y vernos disfrutando de la cultura que fue la obra de su vida. Así, sigamos trabajando en pro de la cultura, sigamos haciendo honor a su gran trabajo y sigamos contando grandes y buenos proyectos como el que hoy estamos presentando en beneficio de Coín y de la sociedad coineña. Muchas gracias. A continuación, solicito la presencia del alcalde, don Francisco Santos Cantos. Bueno, buenas noches. Comienzo con los saludos, en primer lugar, a Maripepa, a Pepa y a Manolo, al resto de miembros de la Fundación García Huera, por supuesto también mis compañeros del equipo de gobierno, corporación municipal que hoy nos acompañan, y en definitiva vecinos y vecinas de Coín y amigos todos. Yo creo que todos tenemos esa sensación, ese sentimiento un poco agridulce, puesto que al final cada vez que se presenta un proyecto cultural, yo creo que es motivo de alegría, pero yo creo que por supuesto a todos nos falta la figura más importante en esta noche, que es José Manuel, por supuesto. Así que, bueno, yo creo que al final, como siempre decimos, hay que intentar sacar lo positivo de todo, y al final lo más importante también es que tengamos este trabajo en el que él dedicó muchísima ilusión, muchísimas ganas y sobre todo lo más importante, sus últimos días. Así que yo por favor aprovecho para que entre todos les den un gran aplauso a José Manuel, que seguro que nos están escuchando.
Y es que, como decía, esta noche pues presentamos la última obra con la que nuestro amigo José Manuel pues, ha querido poner, una vez más, poner en valor una figura tan importante de la cultura y de la historia de nuestra ciudad como es Miguel Salgado. Una pretensión en la que desde el primer momento, desde el Ayuntamiento, a través de la Consejería de Cultura, pues hemos querido sumar para que esto fuera una realidad. El valor e importancia de las imágenes en la comunicación yo creo que todos sabemos que es indudable, pero sobre todo en aquellas que describen nuestra historia. En este libro, este es otro ejercicio más de ese trabajo de conservación y de puesta en valor del patrimonio de nuestra ciudad, en este caso de la historia de la fotografía de Coín. A través del objetivo de nuestro paisano, don Miguel Salgado Vázquez, considerado el primer fotógrafo de la localidad, podemos conocer el desarrollo y la evolución de nuestro municipio desde los primeros años del siglo XX. Se trata de un legado muy valioso desde el punto de vista histórico y fundamental para conocer mejor nuestra propia ciudad, ya que reúne una importantísima recopilación de material fotográfico y de datos históricos, sobre todo de este fotógrafo coineño. Y un legado que nos llega gracias al trabajo de investigación de nuestro amigo José Manuel. La fotografía, por supuesto, ha evolucionado mucho en los últimos años, sobre todo desde sus inicios. Desde que nuestro paisano se convirtió en el primer fotógrafo de Coín, han pasado muchos años hasta llegar a la fotografía digital de estos días. Hoy podemos contar cómo esas imágenes que nos muestran la propia evolución de la máquina fotográfica, junto también como la de nuestra ciudad. En este libro vamos a poder encontrar imágenes de distintas índoles, de las primeras postales desde la Alameda, la calle de la Cruz, de campos, huertas y sobre todo también fotografías de estudio que realizó Miguel Salgado. También, además, este documento narra las imágenes de la historia viva de nuestra ciudad, desde nuestra querida vecina María Luna Rojas, también conocida como La Curruca, o también paisanos como Antonio Palomo y Anaya, que sale retratado dentro del libro en una fotografía del año 1910 y también junto a su familia en 1915, o también podemos encontrar fotografías en blanco y negro o sepia y que vamos a descubrir, como decía, el arte de la fotografía, sobre todo los cambios históricos de nuestro entorno. Es espectacular comprobar en estas imágenes cómo ha evolucionado nuestra tierra y sobre todo los edificios y la plaza y lugares más emblemáticos de nuestra ciudad. Pero yo, además de destacar todo esto, que forma parte de lo que se trata el libro, yo creo que lo más importante es esa labor participativa que tenía siempre todos los proyectos que tenía José Manuel. Una vez más, pues se trata de un proyecto en el que, gracias a la aportación de todos los vecinos que en su mayoría de forma desinteresada se acercaban a su casa y le daban esas fotografías que tenían guardadas en un cajón, que sabía que no había mejor manera, incluso que dárselas a sus propios familiares, que llevárselas a José Manuel, porque sabían que en un futuro se iban a poner en valor, pues demuestra una vez más pues, ese valor que tenía esa persona que en definitiva hoy también homenajeamos. Y bueno, aquí hace tan solo 3 años estábamos inaugurando otro proyecto precisamente con ese cariz, con esa característica, que era también otro proyecto colaborativo que no es este Centro Antonio Reina Manescao. Pero sin duda también, gracias a nuestro paisano Miguel Salgado, con esa colaboración y ese trabajo que ha hecho José Manuel, pues nos permite conocer esas culturas, esas tradiciones de toda nuestra historia. Como decía, tenemos la suerte de tener este legado, de tener esta documentación que se integra dentro de esta publicación, pero yo creo que lo más importante también es que hemos tenido la gran suerte de coincidir con José Manuel García Agüera, una persona que seguro que va a ser historia para todos nosotros y también para todo el pueblo de Coín. Muchas gracias y buenas noches. El extraordinario legado fotográfico que Miguel Salgado ha dejado para la posteridad hace que sea calificado por José Manuel García Agüera en su libro como un corazón enamorado de Coín. Desde esa irrepetible mirada al corazón de nuestra ciudad, de sus campos y su gente, es fundamental destacar la parte de su obra que está constituida por las 2 colecciones de tarjetas postales del primer Coín retratado, que nos enseña su genial trabajo fotográfico y que vemos a continuación en el siguiente vídeo.
Maravillosa, las imágenes, la música, a gusto también de José Manuel García Huera. Bueno, tras las intervenciones institucionales, toma a continuación la palabra Francisco Marmolejo Cantos, director del Archivo Histórico de la Fundación García Huera. Buenas noches a todos, vecinos, amigos, autoridades. Agradecer vuestra asistencia y también la de quienes me acompañan esta noche en el uso de la palabra. Presentamos esta noche la obra gráfica al completo de Miguel Salgado, primer fotógrafo de Coín. Como se ha dicho, se trata de un libro escrito por José Manuel García Huera, editado por la Fundación y con la colaboración del Ayuntamiento. Se incluyen más de 200 fotografías, la mayoría de ellas inéditas y desconocidas, imágenes que ven ahora la luz nada menos que 100 años después de que fueran reveladas, ¿no? Aquí encontraréis el primer Coín en este libro, las primeras postales de Coín, los primeros coineños en ser retratados y todo ello de la mano del primer fotógrafo que hubo en este pueblo, ¿no? Como digo, con todo más de un siglo ha tenido que pasar para que podamos contemplar la obra fotográfica de Salgado en toda su dimensión, ¿no? Salgado es un personaje de fines del siglo XIX que monta su estudio fotográfico en la calle La Cruz a principios del siglo XX. Es un intelectual de su tiempo y en cierta medida representa el despertar cultural y científico de Coín a principios del siglo XX, ¿no? Deciros que Salgado es un tipo curioso porque Salgado no se queda con la cámara en el estudio, Salgado saca el trípode a la calle y pone el foco en el día a día de sus gentes, ¿no? Se atreve incluso a editar 2 colecciones de postales donde aparecen nuestras calles, nuestros campos, caminos, parajes. Incluso es curioso porque también, además de sacar el día a día de este pueblo, Salgado retrata personas, familias, acontecimientos, y esta es una parte muy importante del libro que presentamos porque aquí aparecen retratados nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Salgado entiende la fotografía como obra plástica y en este arte es pionero. Hay que tener en cuenta de que él prepara la luz, prepara el encuadre, el atrezo, incluso es algo especial porque colorea las fotos, incluso se retrata a sí mismo, ahí lo veis, el primero de blanco. Es un profesional de aquello que él entendía ya como un arte por aquel entonces, ¿no? Siempre abierto a nuevas cámaras, a nuevas lentes como la estereoscópica, que le daba a la imagen así como un efecto tridimensional. También tenemos una imagen por aquí que ahora saldrá. Y bueno, en lo que a nosotros interesa, el legado fotográfico de Salgado es toda una crítica, más en el tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? Salgado saca la imagen de un Coín desconocido y desaparecido, y ello para que a nuestros nietos no se les olvide de que este fue uno de los pueblos más bellos y pintorescos de la provincia de Málaga, aunque parezca hoy todo lo contrario. El mejor retrato del Coín barroco viene y sale de la cámara de Salgado, ¿no? Porque nadie mejor que él, que lo conoció en primera persona, te lo puede enseñar. No deja de ser la imagen de Coín a principios del siglo XX, pero para los investigadores es mucho más, porque estas imágenes son la arquitectura y el urbanismo del primer Coín cristiano, que se remonta a tiempos de los Reyes Católicos, como bien sabéis, ¿no? En consecuencia, mal se puede escribir y comprender la historia de Coín de no ser por los testimonios fotográficos de Salgado. Ni que decir tiene, Salgado es un personaje que José Manuel se sacó de la chistera, como tantísimos otros, ¿no? Ya sea el pintor Reina Manescau, los hermanos Palomo y Anaya, Fernando de Hermosa, Jiménez de Guzmán, sin descuidar a los 2 grandes personajes de nuestro tiempo, ¿no? José Villalobos y Javier Muguerza. Más de 40 años repitiendo la misma cantinela a políticos que iban y venían. Muy pocos supieron estar realmente a la altura. Al fotógrafo y a su obra lo conocimos en el libro Crónicas de Coín, también de José Manuel. Nadie le había puesto nombre a ese material gráfico, ni fecha ni autoría, y mucho menos le habíamos puesto cara al fotógrafo, ¿no? Que realmente al final se le pone cara al fotógrafo. Es una obviedad, pero hoy toca decirlo. Esto no es un libro de memoria donde tú enciendes el ordenador y te pones a escribir tus vivencias. Esto es un trabajo de investigación, que quienes nos dedicamos a esto sabíamos de antemano que la única persona capaz
de poder escribir y publicar este libro era José Manuel, porque él era quien tenía todo ese material gráfico y documental. Esto es un trabajo de décadas, fruto de décadas de estudio, de investigación y de recopilación de material de Coín, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de valgan las notas a pie de página del libro que hoy presentamos, ¿no? Donde aparece el autor, donde aparece el año, aparece una descripción de la foto, aparece el acontecimiento en concreto que se está recogiendo, y también incluso se le pone apellidos y nombres a cada una de las personas que aparecen retratadas, ¿no? No es tarea fácil esto, créanme, y de ello puede dar buena cuenta José Antonio Urbano. Yo no voy a hablar hoy, no voy a entrar en lo que es el proceso investigador de este libro. Prefiero aprovechar el momento para dejar un reconocimiento a su labor investigadora, que creo que es mucho más interesante y más enriquecedor, ¿no? Solo deciros que para datar y documentar las fotos, por lo pronto tienes que consultar prácticamente todas las actas capitulares del siglo XX y buena parte del siglo XIX del archivo municipal. Te tienes que empapar en hemerotecas, en bibliotecas de todo el territorio nacional cuando no había internet, y te tienes que hacer con los muchísimos manuscritos históricos que tiene Coín, que no son pocos, manuscritos históricos que dejaron de estar inéditos en el momento en el que cayeron en sus manos, ¿no? En fin, toda una vida recopilando fotos y documentos para darlos a conocer de la mejor manera que sabía, haciendo libros. Él se inventaba el proyecto editorial, él se lo investigaba, se lo escribía, se lo editaba, se lo publicaba y finalmente te lo regalaba. Y todo eso era posible con la cultura en mayúsculas, la cultura en el sentido estricto del término, y con recursos propios. O sea, al final lo hacía posible con su cabeza, sus conocimientos, su tiempo, su esfuerzo y su dinero, porque todo esto le costaba dinero, dinero que salía de su bolsillo. Su tema siempre fue Coín y más Coín, y lo más importante era divulgar cuánto se sabía de Coín, y esto lo hacía en cientos de formatos y soportes. Tantos son que se nos escapan, a mí y a vosotros. Su obra editorial es inmensa, no solo son libros, revistas y periódicos, va mucho más allá, ¿no? Algún día esa obra pues la conoceremos. Hubo un momento en el que yo personalmente no sé por qué, pero se vio en la obligación de publicar como editor esos manuscritos de Coín que él había descubierto como investigador junto con José Antonio Urbano. La opción fácil era, y la más cómoda, era quedarse el manuscrito para él y no compartirlo. Pero claro, esa opción simplista, egoísta, porque al final es egoísta, no encajaba mucho con su personalidad, ¿no? Y a mí siempre me gusta poner aquí el ejemplo del Jiménez de Guzmán, ¿no? El Jiménez de Guzmán es un manuscrito que recoge la primera historia de Coín, escrito a finales del siglo XVIII, y estuvo desaparecido muchísimos años, hasta que de repente por fin se encontró, ¿no?, el manuscrito. El Ayuntamiento de Coín se negó a publicarlo por aquel entonces. Tuvo que ingeniárselas para sacarlo a la luz y poder publicarlo y editarlo. Y por aquel entonces apareció el formato CD-ROM, que después con el tiempo es un formato que no ha cuajado. Y lo que hizo fue editar ese manuscrito en ese CD-ROM y le regaló el CD a todos los investigadores locales que estaban interesados en la historia de Coín. Años más tarde, cuando apareció Internet, pues lo primero que hizo fue alojar ese manuscrito en la web para que lo pudiéramos consultar y para que todos los pudiéramos conocer. No fue hasta mucho tiempo después cuando por fin consiguió dar a la imprenta ese manuscrito en colaboración con el Ayuntamiento, en un libro que presentamos en este mismo espacio, en el convento. Con esto me vengo a referir a que realmente el proyecto editorial en su origen nunca fue este. El proyecto editorial realmente consistía en una edición facsímil donde realmente se publicara una réplica exacta del original, porque perfectamente era legible. Él entendió que era la manera, para que me entendáis, la manera de poder acercar la historia a los jóvenes, a los más jóvenes, y la manera de que la historia, la investigación de Coín pudiera avanzar. Y con esto traigo esto a colación porque para que veáis la manera en la que se puede desvirtuar un proyecto editorial después de 30 años, porque es un proyecto con el que estuvo 30 años intentando publicarlo, ¿no? A fecha de hoy lo tenemos claro, la historia de Coín es el mejor legado de su escritura.
su obra científica, toda su producción científica y divulgativa, toda su obra, viene huyendo de la mediocridad y viene huyendo de la pseudohistoriografía local, que todo lo viene empañando, ¿no? Se dan más pasos atrás que adelante, ¿no? Hoy José Manuel todo esto lo convierte en un eslabón imprescindible en la transmisión de nuestra historia. Vendría a ser como un puente entre el pasado y el presente. Y en esta línea debemos entender y comprender al personaje, no solo como un investigador de Coín, sino como parte destacada de la propia historia. Y esto es precisamente lo que lo distingue y es realmente lo que lo convierte en especial, ¿no? José Manuel es un personaje atemporal, sigue entre nosotros y seguirá entre quienes vengan después de nosotros, entre los que están por venir, ¿no? En sentido poético, vendría a ser como un verso suelto, de esos que aparecen cada 200 años y cuando nacen lo hacen en una época equivocada. Estaba fuera de su tiempo, estaba fuera del contexto espacial y temporal en el que vivimos, ¿no? Y realmente no eran buenos tiempos para la poesía, no eran buenos tiempos para el arte ni para la cultura, para nada lo eran, ¿no? Peores eran aún eran tiempos muy malos para el pensamiento racional crítico que impregna toda su obra, tanto su obra divulgativa como su obra editorial, como su obra científica, ¿no? Y aquí es donde encontramos la verdadera esencia de José Manuel. Aquí es donde realmente lo podemos ver, su compromiso con Coín y su lucha contra la pobreza intelectual de aquellos que intentaban silenciar su pluma, ¿no? Hoy no toca hablar de esto, ya llegará su momento, pero sí que en su faceta como cronista dejó documentado el día a día de este pueblo en prensa local y en prensa provincial, ¿no? Algún día veremos esta obra, ¿no? Cuando le toque y cuando le llegue su momento, ¿no? No quiero desviarme, como decíamos, Coín marca su trayectoria vital y profesional, una vida entregada a este pueblo al que le dedicó todos sus desvelos intelectuales, y bueno, no nos engañemos, todo esto siempre con la complicidad de su familia, siempre tan especial y tan presente en toda su obra, ¿no? En compañía de su mujer Maripepa, de Manolo, de Pepa, a quienes les debemos de estar igual de agradecidos, ¿no? Al día de hoy. José Manuel ocupa ya un lugar destacado en la historia, pero esto es algo que ya sabíamos desde hace décadas. Ahora que no está entre nosotros, debiera ocupar un lugar destacado en el devenir de este pueblo, ¿no? En este libro que hoy presentamos hay gran parte del legado que nos ha dejado, ¿no? No obstante, para nosotros, al menos para nosotros, quizás tengamos que ir pensando la manera de recompensar esa generosidad y esos desvelos con nuestro pueblo, ¿no? Yo por mi parte, y ya termino, solo me resta agradecerle a José Manuel primero el allanarnos el camino, sobre todo a los investigadores de Coín, y a mí en particular también al invitarme a la hora de escribir un capítulo de este libro que hoy presentamos. Y bueno, también agradecer vuestra asistencia y el acompañarnos hoy en la presentación del libro, por vuestro compromiso con la historia de Coín y con la cultura de este pueblo, porque hoy realmente es un día señalado, hoy es un día muy especial en la historia de Coín, ¿no? Tenéis que tener en cuenta de que hoy estamos presentando un libro escrito por José Manuel, pero no es un libro de José Manuel, es un libro vuestro, escrito para vosotros. Aquí está vuestra historia. Aquí están vuestras casas, vuestras calles, aquí están vuestros abuelos, aquí están vuestros bisabuelos. En definitiva, no quiero demorarme más. Yo por mi parte agradecer, como digo, vuestra asistencia y animaros a comprar el libro y muchas gracias por aguantarme. Solicito a continuación la presencia de José Antonio Urbano Pérez, prologuista de Miguel Salgado, el primer fotógrafo de Coín y patrono de la Fundación García Huera. Muchas gracias, Mariana. Señor alcalde, señoras y señores concejales y demás autoridades, queridas amigas, queridos amigos, buenas noches a todos.
Es una satisfacción encontrarnos aquí, en un lugar tan emblemático para la cultura coineña, en este excelente patio, fruto del arte, del tiempo y del rumor del agua, hoy especialmente atractivo, gracias al cuidado de todas las personas que han puesto su esfuerzo, interés, para componer este sugerente escenario, gracias a Fuensanta Naranjo, a Paco Lomeña y al personal de cultura del excelentísimo ayuntamiento, siempre bajo la atenta mirada de Maripepa, de Pepilla y de Manolo. En una ocasión como esta en la que nos encontramos, en la presentación del libro Miguel Salgado, el primer fotógrafo de Coín, de José Manuel García Huera, lo habitual es hablar en primer lugar de la obra, comentar algunos detalles relevantes de la historia, conversar sobre ella, destacar sus aspectos fundamentales para luego hablar someramente del autor. Pero no estamos en una ocasión habitual. Seguramente es la primera vez para la mayoría de nosotros que asistimos a un acto de este tipo y el autor no está presente. Ausencia que produce tristeza y nostalgia. Estamos en la presentación de la obra póstuma de un artista, un creativo, en busca siempre de la entelequia de la perfección. Porque eso fue José Manuel, un artista y un preciosista. Ya en su año de estudiante de Derecho en la Universidad de Granada, toma contacto con los círculos artísticos, culturales y políticos de la ciudad, formando parte del taller de grabado de la Fundación Rodríguez Acosta, donde destaca en la utilización de la novedosa técnica del carborundo. En la Granada de esos años 70 forma parte junto a Valentín Albardía, Alfonso Sánchez Rubio, Pablo Cifé, Julio Juste o José Guerrero, entre otros, de la vanguardia artística del momento. Terminada su formación profesional y académica, vuelve a Coín y compagina su actividad intelectual y creativa en el campo de la obra gráfica con la organización, gestión y colaboración en múltiples iniciativas culturales de esta tierra. La recordada Galería de Arte Alameda, GA Ediciones Coincidentes, la Fundación García Huera o el Centro Antonio Reina Manescao son proyectos plásticos editoriales de investigación histórica ligados siempre a su iniciativa. La idea básica que ha servido de inspiración a la obra de José Manuel, tan variada y multidisciplinar, ha sido su ciudad natal. Amó con pasión a Coín, ciudad sobre la que escribió, pensó y soñó. El Coín real y cotidiano, con sus grandezas y esperanzas, sus alegrías y dificultades, y también el Coín imaginado, ideal y utópico al que aspirar, y que él sentía y pretendía como posible. Interesado en mostrar a todo el mundo lo mejor de su tierra y su gente, fue un catalizador y animador de la cultura coineña, un faro que brillaba con luz propia y supo estar por encima de las trincheras ideológicas. Una persona inquieta, preocupada con la sociedad, comprometido, pacífico, con el coraje suficiente para decir lo que creía y pensaba honestamente, sin ningún temor, con la generosidad de saber compartir su mundo interior y todo lo aprendido con los demás, con la convicción de que la cultura es un vehículo fundamental para transmitir los mejores valores de la sociedad. De sus libros quiero destacar, además de este último que hoy presentamos, el primero, Crónicas de Coín, Memoria Fotográfica, 1900-1962, así como el mapa de Coín en el catastro del Marqués de la Ensenada, el rancho coineño de don Antonio Reina Manescao, los portfolios fotográficos de Coín, Alaurín el Grande y Málaga, la primera historia de Coín, el manuscrito de Jiménez de Guzmán, ya comentado, Anet de Latel, Perfume de Azahar, Coín en la Segunda República o el pintor Antonio Palomo Anaya. Estos últimos son algunos de sus libros en formato digital. Fruto de su curiosidad intelectual por la historia, ha editado y publicado numerosos artículos y trabajos sobre el presente, pasado y futuro de esta ciudad.
Como reconocimiento a su intenso y extenso trabajo intelectual, el excelentísimo Ayuntamiento de Coín en el año 2014 le concedió la medalla de la ciudad. El Ayuntamiento de Lavín el Grande le concedió la distinción de honor en el Día de Andalucía en el año 2015 y la Diputación Provincial la mención de honor en el primer premio a la cultura malagueña en el año 2018. Muy resumido, sucintamente, este era José Manuel García Huera, una personalidad, un coineño irrepetible por su talento, su gracia y su saber estar, que con su obra trascendente se ganó nuestra admiración, nuestro cariño y nuestro respeto. Los que tuvimos la suerte y la satisfacción de compartir con él tantos momentos vitales, amistad y afecto, lo echamos de menos y añoramos desde el primer día de su ausencia. Cuando me pidió que le prologase la obra que hoy presentamos, Miguel Salgado, el primer fotógrafo de Coín, que tantos años de ilusión, de esfuerzo, de recopilación de materiales y datos le había costado, y hablábamos de su presentación, me sugirió que les leyese el prólogo. Pensó que condensaba con acierto lo que él había sentido en este proceso creativo que hoy ve la luz y que con singular esmero había tratado y cuidado. Como no puede ser de otra manera, por favor, permítame que a ello me ciña. Cuando tenemos la oportunidad de acercarnos a las imágenes del Coín de los primeros años del siglo XX, nos sentimos invadidos por una sensación de sorpresa, casi de asombro. José Manuel García, con su libro Miguel Salgado, el primer fotógrafo de Coín, logra transmitirnos, desde que descubrimos sus primeras imágenes, el entusiasmo, la admiración y la curiosidad intelectual que siente por este personaje, por este artista de la vida coineña y, por ende, con la misma fuerza, nos transmite la pasión y el cariño que siente por su tierra. La fotografía es el arte de conservar en imágenes la memoria del ser humano. Como dice Antonio José González Pérez en su obra andaluza Tras la cámara, realizar una fotografía es componer un documento histórico, es ayudar al palmar un momento a conocer mejor la historia de un pueblo a través de sus calles, sus plazas, sus campos, sus costumbres, sus gentes. Por eso, la fotografía sirve de ayuda y complemento al estudio de los documentos escritos que siempre han sido el soporte fundamental del conocimiento histórico. Este libro es un regalo, al ofrecernos a través de las imágenes de don Miguel Salgado el primer capítulo de la historia local de la fotografía coineña, y lo hace de manera brillante, como afición, como oficio y como arte. Las primeras imágenes suyas conocidas datan de los inicios del pasado siglo y dejamos de saber de él a finales de la década de 1920. A pesar de haber transcurrido más de un siglo desde que Salgado nos enseñase el Coín de su tiempo, su mirada aún nos sorprende por su modernidad, su fuerza y su atrevimiento. Nos presenta un conjunto de imágenes que retratan la vida cotidiana en el primer cuarto del siglo XX y logra captar el espíritu de una época, la sociedad coineña de su tiempo. Al capturar los detalles, expresiones y gestos de su gente en la vida diaria, en el trabajo o en el ocio, en las calles y plazas o en el campo, plasma la esencia de esta ciudad. Porque con gran acierto, el libro nos muestra la percepción que tiene el artista del Coín de su tiempo. Consigue componer un todo que integra la ciudad, el campo y las personas del lugar. Así encontramos sitios emblemáticos como la iglesia y convento de Santa María de la Santísima Trinidad, la iglesia de San Juan o la estación ferroviaria. Espacios abiertos como la Alameda, la plaza de Abasto, la calle Caridad o la plaza de San Agustín, y junto a ello siempre están sus habitantes. Niños alegres y ociosos unos, y circunspectos y cautelosos otros. Niñas vestidas de un blanco inmaculado y lazos en el pelo, y otras con bastante menos atavíos y aderezos. Y otro tanto ocurre con las mujeres y hombres que nos vamos encontrando, con la pose adecuada para una conveniente carta de visita en la faena agrícola o en el mercado, a la salida de misa un día festivo o en cualquier otra actividad cotidiana, como observamos en la entrañable imagen de las lavanderas. Nos presenta a unas personas con las que intuimos sin duda un cierto aire familiar. Así es que el lector, al ir pasando las páginas de este libro, se convierte en paseante que pausadamente va caminando por ese lugar tan singular como fue el Coín del momento,
mirando con curiosidad y atención todos los paisajes que van descubriendo a su paso. Con su ingenio le invita a imaginar cómo serían otros rincones y plazas que apenas intuimos. Y a su lado siempre va don Miguel, discreto y silencioso, acompañándolo por las calles del presente con las ensoñaciones de los espacios del pasado. Hay que detenerse despacio, morosa y amorosamente en cada una de estas fotografías para estimar su antigua belleza, su perfecta composición, la armonía que existe en cada imagen, pero especialmente se aprecia en ella la delicadeza y el respeto con que el artista trata todo cuanto ve a través del objetivo de su cámara. ¿Cómo fue capaz, con imaginación, tesón y esfuerzo, de superar con éxito el reto de las limitaciones técnicas del momento? Cuando miramos la fotografía que nos muestran espacios abiertos de la ciudad, parece decirnos que son espacios que invitan a la tertulia ciudadana, a detenernos un momento y saludar y conversar con el vecino que nos encontramos y hace tiempo que no vemos y al que preguntarle por sus cosas y contarle nosotros las nuestras. Cuando miramos la fotografía de las huertas que las circundan, nos está enseñando la laboriosidad, el primor y la constancia con que el hortelano coineño las cuida. Al mismo tiempo nos muestra la simetría con que están dispuestos los bancales perfectamente alineados en terraza, para todo ello conformar esa singular arquitectura agrícola. Y al mirar las fotos de la plaza de Abastos, llena de gente de las que casi oímos sus voces, con los sacos, espuertas y capachos a rebosar de todo tipo de productos del campo, nos completa el relato y nos dice que ese es el resultado final del esfuerzo, la riqueza de este pueblo. Creo que don Miguel, al enfocar el objetivo de su cámara hacia el paisaje urbano con sus calles y rincones, o hacia los fértiles campos que lo rodean, o hacia la gente que lo habitaban y disfrutan, no pretende recibir por ello reconocimiento o aplauso alguno. Más bien, dejar atestiguado con esas imágenes hermosas, alegres, a veces austeras y siempre acertadas, la satisfacción de estar allí, expresando de ese modo la gratitud de ser de ese lugar y de esa gente. Al incorporar el autor lo que él llama álbum afecto, tanto a las obras como a las personas de Miguel Salgado, invitando a colaborar amigos y amigas, con el único criterio de mi aprecio y afecto por todos ellos, la confianza en sus talentos y la seguridad, como así ha sido, de su generosa respuesta, José Manuel García tiene el acierto de crear casi una obra coral. Los textos que acompañan a las distintas fotografías elegidas resultan ser tan sugerentes como evocadores. Así, a Amparo Quiles, la fotografía de unas niñas y niños posando para el fotógrafo, 5 musas envueltas en blancos vestidos y 3 niños vestidos de oscuro, le sugiere ser una muestra evocadora de días soleados y sueños infantiles. A Javier Domínguez, sin embargo, le llama la atención la niña de la canasta y el joven con pantalón de remiendo y gorrilla. A Antonio García Maldonado, en su texto que acompaña la fotografía a principios del siglo XX en el campo español, ve el resumen de una época felizmente retratada y superada. A José Luis García Guillén le llama la atención las representaciones que sobre la Semana Santa se celebraban en la Alameda y la multitud que en torno a ella congregaba. Y así, hasta 34 magníficos textos que ilustran de manera brillante la sugerente instantánea de don Miguel Salgado, que nos ofrece un recorrido breve, pero certero, por el Coín de los albores del siglo XX. Después de don Miguel, otros fotógrafos seguirían escribiendo las siguientes páginas y completando capítulos de este libro, siempre abierto y nunca concluso, que es la ciudad de Coín. Pero eso ya es otra historia. En este libro, José Manuel nos muestra el Coín de don Miguel Salgado, sus mujeres y sus hombres, comerciantes o campesinos, ilustrados o analfabetos, ricos y pobres, y el espacio en el que se desenvuelve. En definitiva, un pueblo vivo y palpitante. Y tiene el acierto y el arte de mostrarnos todo ello de una manera tan sugerente y atractiva como eficaz. Porque esas imágenes nos ayudan a comprender más y a querer mejor a nuestro pueblo. José Manuel lo sabía y tenía la tranquilidad
y la satisfacción de haber concluido una obra excelente, un trabajo bien hecho. Muchas gracias. Cuenta José Manuel García Agüera en su libro que fue su padre, Manuel García López de Uralde, quien encendió en él el interés por la fotografía, la historia y las cosas de Coín, con la química de los revelados de esos cristales que fueron el origen del libro que hoy nos congrega aquí. Para José Manuel García Fernández, director de la Fundación García Agüera, también su padre, junto con su madre, Maripepa, son responsables de esa química, ese amor por los proyectos culturales que desde pequeño ha visto alumbrar en casa. Para él, el personaje que hoy nos ocupa es el Tito Miguel, uno de los protagonistas de los más de 100 proyectos editoriales de diferente envergadura llevados a cabo desde GDA Ediciones Coincidentes hasta nuestros días con la Fundación García Agüera. Por favor, Manolo, tuya es la palabra. Gracias, Mariana, por la elegancia con la que estás llevando el acto y por esas palabras con tanto cariño que sabes que es mutuo. Buenas noches a todos, gracias por venir a acompañarnos. Gracias al pueblo de Coín, representado por el excelentísimo ayuntamiento, en las personas de Francisco Santos, Dori Luque y Belén González, por la colaboración en la edición de este libro. Gracias a José Antonio, gracias a Francisco Marmolejo por estar siempre aquí, por las magníficas exposiciones a las que nos tenéis ya acostumbrados, que nos habéis regalado del autor y su obra. Gracias por ser parte fundamental de todo esto y por vuestras muestras de cariño. Gracias a Paco Lomeña y a su equipo de lo Asur, Francis, Jesús, Germán y sobre todo a Fuensanta Naranjo por haber hecho de todo para que este acto fuera posible y por hacer que todos nuestros actos luzcan con vuestro puntito. Gracias también a todas las personas que han querido participar enviando unas palabras en homenaje al trabajo y la vida de mi padre. Pero queremos ser breves, como siempre le decíamos. Mi padre agradeció mucho la respuesta de todas las personas con las que quiso contar para ilustrar con un texto las fotografías más singulares de don Miguel Salgado. Reflexiones que junto a esas imágenes de un Coín desconocido componen uno de los capítulos más bonitos del libro y que magistralmente tituló Algún afecto. Igualmente agradeció a todas las personas que le hicieron depositario de sus recuerdos en forma de fotografía y de charlas interminables. De agradecimientos, como verán, está el libro lleno. Desde la solapa de portada a su fotógrafa preferida, María Romero, pasando por su querida amiga Teresa Palomo, hasta el colofón a sus admirados Víctor Carmona, Gustavo Reyes y Gregorio Molina. Con don Miguel tenía una de esas deudas que él contraía con personajes que le habían aportado un granito de conocimiento sobre el pasado y presente de Coín. Una deuda esta que tardó 40 años en saldar, desde que lo descubrió con esos primeros 17 cristales de un desconocido Coín de hace más de 100 años, que reveló junto a su padre y que le dejó su cuñado José Miguel Barrientos, hasta después de haber encontrado todo lo encontrable sobre don Miguel. Por eso queremos que este acto sea el homenaje que él quería rendirle a este vecino ilustre en reconocimiento y gratitud, y que el recuerdo y trabajo de don Miguel Salgado forme ya por fin parte, después de más de 100 años, de la memoria colectiva de nuestra ciudad. Él os habría explicado con la ilusión que le ponía a todo lo relacionado con Coín y su gente, la desconocida vista del convento trinitario que se publica, las primeras fotos de coineños en el capítulo de Cartes de Visite, así como las magníficas fotos estereoscópicas del Coín más duro de 1914. Y aunque hoy pueda parecer un día triste, mi padre solía decir que la incorporación de un nuevo título a la bibliografía coineña siempre es un motivo de alegría. Así que celebraremos hoy el regalo que nos hace con este nuevo título. Como saben, y no quiero extenderme mucho, saben que esta fundación es de carácter familiar. Llevamos desde abril organizando esta nueva etapa y nos hemos sentido muy arropados por todos los amigos que forman ya parte de esta familia y con los que hemos disfrutado tanto de estos proyectos. A vosotros agradeceros todas las muestras de cariño y apoyo que hemos tenido en estos meses tan largos. Pero no queríamos dejar pasar el año sin sacar a la luz las dos publicaciones que quería regalaros para este 2002. El libro que hoy nos trae, de Miguel Salgado, el primer fotógrafo de Coín,
y los 4 números de pliego de poesía Málaga Capital Coín en homenaje a su amigo y maestro Rafael Pérez Estrada, para seguir de esta forma trabajando en la medida de nuestras posibilidades en eso a lo que mi padre dedicó su vida, mostrarnos siempre lo mejor de Coín. Para terminar, no quisiera despedirme sin nombrar a mi madre, Maripepa Fernández, que ha sido y sigue siendo el alma de la Fundación y a la que dedicó este libro junto a su nietecillo Manuel y su hija Pepa. Y para no extenderme más, porque ya se ha dicho mucho y bueno, terminar con una cita de Antonio Machado que refería mucho a mi padre y que ha sido el leitmotiv de toda su obra. Y me ha hecho mucha ilusión encontrármela esta semana dando la bienvenida al patio que hoy nos acontece. En cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda y solo se gana lo que se da. Y en eso seguimos. Muchas gracias. Esta noche hemos rendido homenaje a Miguel Salgado Vázquez como primer fotógrafo de Coín, con esta publicación que hemos presentado. En nuestros corazones ha vibrado el cariñoso recuerdo de su autor, José Manuel García Huera, un hombre irrepetible, enamorado de su ciudad, su historia y su gente, que sigue y seguirá presente y coincidente gracias a la estela de su labor en la cultura coineña y su grandeza como persona, siempre en nuestra memoria. Gracias a todos por su asistencia. Les informamos que a continuación se servirá una copa para que podamos charlar acerca del libro que nos reúne y también se podrán adquirir ejemplares del libro presentado en la entrada. Un abrazo y muy buenas noches.